Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Primero sería bueno aclarar un poco el espacio, porque yo fui invitada por Teresa y por Tania a un evento en donde se han venido desarrollando algunas ideas sobre la cultura, la promoción de las diversas disciplinas artísticas. Es decir, este no es un programa cultural ni mucho menos, sino sencillamente fui invitada a un evento donde participo a escuchar algunos temas de algunas personas que han dedicado durante muchos años su vida a la cultura, para que no se crea que esto es un programa desarrollado ni mucho menos, sino que solamente estamos escuchando propuestas de un grupo de artistas, gestores culturales, que decidieron juntarse y venir a plantear algunas de las ideas. Primero, para poder poner este evento en contexto. Lo segundo, que agradezco la invitación para poder escuchar estas conclusiones, pues evidentemente no es todo y falta más y es indispensable seguir trabajando sobre ello. En algunas cosas que han mencionado estoy de acuerdo, en otras no estoy de acuerdo, pero para eso se trata dialogar y escucharnos, para poder construir hacia adelante. Ustedes saben que en este momento pues estamos en un proceso en donde está por definirse la coordinador nacional de defensa de la transformación, en lo que llamamos este gran movimiento de la cuarta transformación de la vida pública. Quiero hacer con ustedes una reflexión, porque creo yo que finalmente en el cuarto constitucional, como bien decía Ina, está establecido el derecho a la cultura, como está establecido en el tercero constitucional el derecho a la educación. Y creo que eso es esencia de lo que nosotros, y digo nuestro movimiento, grande, no solamente los partidos políticos, sino este movimiento social que hoy llamamos la cuarta transformación, define como esencia fundamental, a diferencia de los otros proyectos. Porque no en todos los proyectos la cultura es un derecho, no en todos los proyectos la educación pública es un derecho. A lo mejor se establece hasta la secundaria, pero no necesariamente a nivel medio superior o a nivel superior. No en todos los proyectos la salud pública es un derecho. No en todos los proyectos el acceso a un salario digno es un derecho. No en todos los proyectos el acceso al trabajo digno es un derecho. Entonces, partamos de la idea de que inicialmente estamos convencidos de que el acceso a la cultura y la cultura es un derecho. Y eso ya define un elemento sustantivo a diferencia de otros proyectos. Lo segundo que es muy importante que desde mi perspectiva reconozcamos en el momento histórico que estamos viviendo es que cambió mucho en el país a partir de diciembre de 2018. Si a mí me dijeran que lo único que ha cambiado es que salieron 8 millones de mexicanos de la pobreza, sería suficiente. Suficiente. Si a mí me dijeran que disminuyó la desigualdad en nuestro país, sería una hazaña lo que ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que hay muchos más derechos que tiene que cumplir el pueblo de México. ¿Y a qué me refiero? Pues todavía hay muchos otros millones de mexicanos que están en la pobreza. O también necesitamos consolidar la educación como un derecho. Desde la educación inicial, digo yo, porque no solo es la preescolar, sino la inicial en términos de un sistema de cuidados, hasta la educación superior. Todavía hay muchos jóvenes aún con las universidades Benito Juárez, con la Rosario Castellanos, con la Universidad de la Salud, que no pueden acceder a la universidad. Y lo peor que le pueden decir a un joven es que es rechazado. Así que, por supuesto que falta todavía en consolidar el derecho a la educación. Y falta todavía en consolidar el derecho a la salud. Vivimos 2 años de pandemia, además de un rezago en la salud de mucho tiempo.
Pues por supuesto que después de atender durante 2 años una sola enfermedad, pues estamos en el proceso de construir un verdadero sistema de salud pública. Pero el asunto es que consideramos que la salud es un derecho, que no es un privilegio. Desde la prevención hasta la atención de una enfermedad, de cualquier enfermedad por más compleja que sea. Y de igual manera la cultura es un derecho. Yo puedo decirles que como jefa de gobierno, uno de los elementos centrales que quisimos consolidar como parte de ese principio de la educación es un derecho fue la cultura comunitaria. El acceso de niños, niñas, jóvenes, adultos mayores a la educación artística. Y eso lo hicimos con los faros que ya venían y con un modelo que se llama Pilares, que a lo mejor muchos de ustedes no conocen. Es puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. 294 centros culturales en la ciudad. Durante 50 años se construyeron 250 casas de la cultura en la Ciudad de México. Nosotros en 4 años construimos 294 centros comunitarios, cuyo eje central es la educación, la cultura y el acceso al deporte como un derecho. Hoy a los Pilares asisten 400,000 personas que de manera gratuita tienen acceso a una clase de teatro, a una clase de música, a una clase de canto, a una clase de baile. ¿Qué significa esto? Pues que antes no tenían acceso y que hoy tienen esa posibilidad. Que hay que vincularlo eso a la comunidad cultural y potenciarlo y además apoyar a la comunidad cultural, estamos de acuerdo. Pero así como iniciamos con un proceso sustantivo de consolidar los derechos del pueblo de México, el acceso a la educación, a la cultura, al salario digno, al trabajo digno, de igual manera tenemos que consolidar el acceso a la cultura, el acceso a la educación. Y eso es a lo que yo les llamo, a que en este proceso, entendiendo que la visión es una visión del México de derechos, en donde todas y todos los mexicanos tengan acceso a la cultura, tengan acceso a la educación artística y también el apoyo a la comunidad cultural, pero no de la otra manera, en donde no consideremos los derechos del pueblo de México y solo veamos un solo sector. Yo los invito a ello, a que sigamos consolidando un proyecto de lo que yo llamo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y ahí consolidar el derecho a la educación, el derecho a la salud y, por supuesto, el derecho a la cultura. Ese es en esencia lo que yo considero es la Cuarta Transformación de la vida pública. Y ahí la comunidad cultural tiene todo que aportar, absolutamente todo. De la otra manera, si consideramos el privilegio, entonces no consideramos el derecho, los derechos. Y ahí por lo menos es lo que nos define, o por lo menos a mí es lo que me define. Es decir, construir o seguir construyendo el México de los derechos para todas y todos los mexicanos, donde el acceso a la cultura y la cultura sea un derecho. Muchas gracias.